Días compañeras y maestra, espero que estén teniendo un buen día y hoy voy a hablar sobre la teoría de la reproducción y resistencia. La teoría de la reproducción y sus varias explicaciones del rol y la función de la educación han contribuido a la comprensión de la naturaleza política de la escolaridad y su relación con la sociedad dominante. En este tema o en estas diapositivas estaré hablando en cómo la política o alguna clase subordinada actúa en la educación y provoca ciertas conductas que debe de tener la sociedad o las personas que acuden a las instituciones para beneficio de la política o el gobierno. La teoría de la reproducción y resistencia. La teoría de la reproducción ofrece poca esperanza para desafiar y cambiar las características represivas de la escuela. Este primer punto que acabo de leer creo que es muy importante en la educación. Al inicio que estábamos desarrollando en la materia de diseño curricular o hablábamos sobre los modelos educativos, indicábamos o veíamos que esos modelos o esas técnicas que fueron diseñadas o creadas por personas que no son expertos en la educación, cómo es que no saben acerca de lo que es estar en aula. Y a pesar de que nosotras como psicopedagogas tenemos una función definida en las instituciones, hay algo que no vamos a poder cambiar, que sería tal vez una reforma educativa o el mismo sistema educativo. En la dominación de organizaciones de la escuela y la sociedad. Aquí nuevamente habla cómo la parte política o las organizaciones gubernamentales actúan en la escuela y en la sociedad y crean cierta lista de reglas o normas que tenemos que acatarnos a ellas para poder ser bien vistos o catalogados ante las demás personas que conforman la sociedad. Los estudiantes actúan mediante su conducta oposicionista en una lógica que muy a menudo se consigna a posiciones de subordinación de la clase y derrota política. Pues aquí los jóvenes siempre están como que a la defensiva de las reglas de todas las reglas que se les inculca en la escuela. La teoría de la resistencia. Los maestros los preparan para una vida de trabajo agotador, pues aquí en la lectura se mencionaba esto, que en la misma escuela o el mismo maestro es partícipe de preparar a los jóvenes para un trabajo asalariado o, como ya había mencionado en las diapositivas anteriores del tema pasado, que la escuela se ha visto como medio para formar a la persona como obrero. Y al igual aquí viene lo que ya les había mencionado, que pues la escuela está formada o conformada por una currícula abierta o oculta, que pues si en la oculta no todas las personas tienen acceso, ni siquiera puede ser que en ocasiones los maestros solamente se rigen por la currícula abierta. Y en la escuela también separamos o dividimos en las aulas a los jóvenes por filas de aplicados, de burros o de las personas que le caen bien al maestro o las que no les caen bien, por si son competentes o no. Y eso de cierta manera impacta de tal manera en el alumno que afuera, en el exterior, cuando sale de la escuela, cuando sale de la institución,
genera cierto pánico porque el adolescente sale indefenso, se cree o se pone en una posición sumisa ante ante lo que un jefe o su jefe le pueda decir, y no logra ser una persona crítica. Y creo que también se tiene una idea de la escuela, que por eso hay reglas, por eso hay normas que tienes que cumplir, que debes de llegar a cierta hora, que tienes que estar usando el uniforme, de ir peinado, bien aseado, porque son reglas que te prepara para los trabajos, para todo lo laboral. Por eso también pongo la imagen del estudiante que lo están formando para la vida laboral. O incluso, ¿no? Desde la historia de la educación, cómo es que las escuelas o cómo inicia la escuela. La escuela anteriormente podían acudir solamente las personas de clase alta. La escuela fue creada para las personas o para los niños, para prepararlos para que fueran eficientes en el trabajo. Esa tenía la finalidad la escuela, no para prepararlos en conocimientos como personas, para desarrollar competencias. Bueno, sí eran competencias, pero solamente laborales. Resistencia. Hablamos sobre límites políticos, ideológicos y económicos. Y creo que pues nosotros no vamos a poder cambiar algún modelo o alguna competencia que ya viene desde la currícula. Pero dentro de la escuela o dentro del aula, nosotros tenemos la decisión de formar a nuestros alumnos de tal manera que ellos se sientan bien, crearlos o desarrollar su autonomía, su autoconocimiento para que al llegar a la vida laboral o a la sociedad cuente con las herramientas suficientes para sentirse autosuficiente. Aquí pongo un versus entre la teoría de la reproducción y la teoría de la resistencia. La teoría de la reproducción enfoca sus estudios exclusivamente sobre el poder y la forma en la que la cultura dominante asegura el consenso y la derrota de la clase o grupos subordinados, mientras que la teoría de la resistencia restaura el grado de innovación y de la acción a las culturas de estos grupos que están construidos por sociedades dominantes. Bueno, y aquí yo entiendo en que la teoría de la reproducción, como la misma palabra lo dice, es reproducir, es crear en la persona ciertas conductas que tiene que tener y se enfoca en cómo el poder cae sobre la cultura dominante. Y por eso pues dice que asegura la derrota en la clase o los grupos, mientras que la teoría de la resistencia pues creo es el resistir, ¿no? El que a pesar de estas políticas o, o modelos que tenemos en las instituciones, tengamos una resistencia, que podamos resistir ante esto. Y no hablo sobre ser sumiso y acatarnos a las reglas, sino ver lo bueno de las reglas para poder sobrellevar las clases o hasta la misma conducta del estudiante sin estar pensando o echándole la culpa a otros, pudiendo nosotros mejorar esas competencias. Hay un subtema que es escolaridad y las teorías de la resistencia. En el primer cuadro hablamos sobre el conflicto que presentan los estudiantes con relación a en la casa, en la escuela y en el trabajo. Y creo que también por parte de nuestra casa, de nuestro hogar, hay ciertas cosas
que en vez de ayudarnos a salir adelante, te limitan. Por ejemplo, el que tus papás te digan que para qué estudias, si de todos modos no hay buenos trabajos o no pagan bien, y eso es algo real. El que estés estudiando, el que tengas una licenciatura, una maestría, en ocasiones no te garantiza que vas a tener un buen trabajo, que vas a estar ganando bien. Y pues esto también te lleva como a tener te lleva a desanimarte, porque en ocasiones, pues no eso en ocasiones, tú siempre te preparas porque te gusta la escuela, pero la opinión de tus padres creo que siempre va a ser muy importante para ti. Entonces, el que ellos piensen que no te va a ir bien es algo que sí termina impactándote en ti. Y hablábamos también sobre el efecto Pigmalión en otra clase, en cómo es que el poder de las palabras puede cambiar la acción en un determinado momento, aunque no tengas las habilidades específicas para que se pueda producir una acción. También todas estas culturas ya están muy arraigadas, ya se hicieron cultura, el que en ocasiones, bueno, escuchas en la escuela cómo la misma madre le dice al docente: usted golpéelo, yo le doy el permiso de que lo trate mal, de que le dé un pellizco, de que lo regañe. Usted puede hacer lo que usted crea conveniente, porque sé que es lo mejor para que él esté educado y él aprenda. Entonces, pues aquí, ¿cómo es que el estar sumiso, el creer que el golpearte va a tener, el tener maestros exigentes, sacan lo mejor en una persona, que así aprender mejor, y en ocasiones no, porque solamente consigues que el alumno sea más tímido, que no tenga, que le dé hasta miedo levantar la mano, opinar por lo que le vaya a decir el profesor, o porque se vaya a burlar de él, porque vaya a hacer la burla de sus compañeros, porque no hacerte en la respuesta. Entonces, pues aquí la rebeldía también del mismo chico, el que sea en ocasiones muy crítico, pues también es algo que al docente no le va a gustar, que el alumno lo rete en demostrar si el maestro tiene algún conocimiento sobre el tema visto en clase. Pero esta teoría habla en cómo daña pues a la estructura de la personalidad del alumno. Y entonces está aquí el versus de la teoría de la resistencia con la de la reproducción. Como ya había mencionado, la reproducción es todas estas políticas generadas desde el gobierno, y la resistencia es trabajar en ellas para no verlas de cierta manera como reglas o a lo que estamos sumisos. Y hace mucho hincapié la resistencia en que la teoría de la reproducción hace mucho hincapié a las cosas malas, bueno, a las cosas no favorables del modelo educativo, como se había mencionado, que solamente se formaba al alumno para lo laboral, sino también que la escuela pues te brinda muchas herramientas, como el ser autónomo, el prepararte para la vida, el poder conseguir o el tener herramientas para acudir a pedir un trabajo, el ser independiente, en prepararte en conocimientos, en poder relacionarte, aprender valores, desarrollarte como persona en lo humano, y obviamente también en lo cognitivo. Aporta muchas cosas buenas la escuela, que es bueno resaltar,
porque es preferible que el alumno se encuentre en la escuela a que esté en la calle todo el tiempo con vicios que no le van a llevar a nada bueno. Entonces, igual pues la escuela te forma para saber en realidad lo que quieres, saber por dónde guiarte y cómo conseguir pues tus sueños o las metas que te has propuesto con los años atrás. Espero que el tema haya sido comprendido, o bueno, hayan comprendido la diferencia entre la teoría de la resistencia con la de la reproducción, y si no les quedó claro algún tema o bueno, alguno de los dos temas, me puede estar mandando un mensaje para poderle aclarar su duda. Y mis 4 preguntas de reflexión son las siguientes. La primera, ¿cómo estaría la sociedad si no hubiera escuelas? ¿Cuáles son las herramientas o actitudes positivas que proporciona la escuela? ¿Crees que en la actualidad aún se sigue practicando la teoría de la resistencia y la reproducción? ¿Y qué acciones o modelo aplicarías en las instituciones para que el ser humano desarrolle la autonomía, que sea crítico, que sea positivo, sea auténtico y confíe en sí mismo desde la infancia? Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, compañeras y maestras, y maestra, que sigan teniendo un excelente día.